Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Ya llevamos una hora sentados, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué nos ponemos todos de pie? A ver, todos de pie. Y voltíense mirando a la persona que tiene al lado, voltíense mirando para allá, voltíense mirando para allá. Y pongan las manos en los hombros de la persona que tenemos al frente, las manos en los hombros de la persona que tenemos al frente, ¿sí? Y vamos a hacerle vamos a amasar pan, vamos a empezar amasando pan. Y vamos a ir bajando hasta donde dice stop, bajen hasta donde dice stop, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer digitoterapia, así con los dedos, digitoterapia. Ahí. Eso, vamos bajando. Ahora karateterapia. Ahora otra vez amasamos pan. Bueno, muy bien. Ahora nos damos la vuelta y le devolvemos atenciones a la persona. Empezamos amasando pan, por favor, amasando pan. ¿Sí? Vamos amasando pan. Vamos bajando hasta donde dice stop. Bajando hasta donde dice stop. Luego, digitoterapia. Muy bien. Karateterapia. Muy bien. Y ahora amasamos pan otra vez. Bueno, cuando uno está sentado más de 40 minutos, la sangre se acumula en el trasero y los pies. Cuando uno se para de nuevo, hay 15% más de sangre circulando. Sentémonos, por favor, y vamos a pasar las preguntas. Entonces, Alfonso tiene un anuncio. Bueno, les pedimos todos, creo que tienen unos papeles que les dimos al ingreso. Si nos pueden hacer llegar a cualquiera de los dos costados, ahí los voluntarios están ávidos de recibir sus preguntas. Vamos a tener 15 minutos para este espacio. Entonces, si quieren, arranquemos. Bueno, una pregunta de Rafael, le pedimos. Rafael ya. ¿Rafael está aquí todavía? Pablo no lo deja. Rafael está aquí. Sí, si nos acompaña. Está despidiéndose, listo, Rafael. Bueno, una pregunta. Catalina nos dio unas acciones concretas. Pablo nos habló algo de, bueno, si conocen un muchacho meritorio, pues nada mejor que ayudarle a financiar la educación, junto con este esquema de reciprocidad. ¿Qué le recomiendan ustedes a esta audiencia que haga diferente mañana? Yo les digo una cosa. Uno no se puede acostar a dormir sin que la última idea de su día sea qué hice yo para transformar al menos quienes me rodean. Y espero que al otro día se levante con al menos una idea para ejecutar. ¿Ustedes saben por qué las piedras del río son redondas? Intenten redondear una piedra a punta de agua. Pues miren las piedras del río, verán que se puede. No subestimen el poder que tiene. Una gota de agua consistentemente en un sitio con fuerza logra redondear una piedra. Creamos que podemos hacer cosas así, pensemos que es poquito. Yo me temo que hacen mucho más de lo que creemos. Yo creo que cualquiera de ellos podrían estar aquí. Hagan más de lo bueno que hacen. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta y va dirigida obviamente a las universidades. ¿Cuál ha sido el crecimiento de universidades privadas versus públicas y cómo ha impactado esto al país y si hay una diferencia en ese impacto entre ambas entidades, lo público y lo privado? Hoy es más o menos el 50-50. Ambas han crecido más o menos paralelamente y es un esquema raro en Latinoamérica, que haya una proporción tan grande de universidades privadas. Y para ser breve, yo creo que quisiera que ojalá dejemos de hablar de universidades privadas o universidades públicas y empecemos a hablar de universidades buenas o universidades malas. Ese día el país cambia.
nosotros en los Andes nos sentimos con muchísima más afinidad con la Nacional o la Universidad de Antioquia que por muchas otras privadas que obviamente no menciono. Muy bien. Bueno, hay una pregunta que creo que nos toca a todos y dice, yo se la haría a los tres, a los cuatro, a Pedro. ¿De qué manera pedagógica contribuimos con la confianza en Colombia para que esto llegue a lo que tú hablabas ahorita, que tenía a la base de la pirámide? ¿Cómo hacemos para que estos discursos que estamos acá en este tipo de auditorios, donde nosotros no tenemos esa falta de necesidades, cómo hacemos para que eso realmente se vuelva parte de la base de la pirámide? La gente piensa que uno tiene como una fórmula mágica para estas cosas, pero yo no me inventé nada que fuera la panacea realmente. Lo que simplemente hice para uno poder hacer eso es empezar por uno mismo. Uno realmente no puede perder la capacidad de asombrarse ante las cosas triviales de la vida. Y uno no puede perder la capacidad. Miren, el país ha crecido, pero seguimos siendo una nación pobre. Y tenemos que aceptar, queriendo un país, pero tenemos que aceptar una realidad y tenemos que aceptar que así como el país ha crecido, Producto Interno Bruto, hoy este año vamos a crecer el 5%, lo que decía Pedro, tenemos que ser conscientes de que hay unos hermanos colombianos que no tienen o que viven con menos de $1 al día. Muy bien. ¿Cómo identificar los miedos que nos frenan y entonces cómo superarlos? Bueno, mi vicerrector me dijo que lo debía contestar yo, entonces lo voy a obedecer. Dice que los miedos son una sombra sin sustancia, ¿no? Y que los miedos son al alma lo que la enfermedad es al cuerpo. Una señal fuerte. ¿Cómo identificar los miedos? Yo creo que lanzarse y atreverse a hacer aquello que uno tiene miedo a hacer. Es la única forma que yo he encontrado. Yo haría una pregunta para los creativos. A ver qué puede salir de esta pregunta. ¿Por qué crees tú que no podemos? Dice la pregunta, ¿por qué crees que no podemos vivir sin violencia y sin muertes? Eso es mi tono de respuesta bien creativa. No, yo creo que ese país se acostumbró a una dinámica de resolver todo literalmente a las patadas. Y yo creo que tenemos que entender que las cosas se pueden resolver de otra manera diferente. Tenemos que ser capaces de hablar, de escuchar, sobre todo escuchar. Yo creo que es más importante escuchar que hablar. Pero yo creo que sí tenemos que cambiar una mentalidad y tenemos que aprender a resolver las diferencias oyendo. Si el país sí efectivamente, Catalina, ¿crees tú que lo viviste, que conociste una ciudad como Cartagena, se acostumbró a la violencia? Es una pregunta dificilísima porque con la gente que yo trabajo ha sido víctima. Y cuando el ser humano desde pequeño ha sido irrespetado, a veces es difícil entender que debe aprender a respetar. Yo creo que ahorita que estamos en la época pues de que ya empieza una era de posconflicto, yo creería que más que las mismas personas sean violentas o no dadas por un entorno, pienso que como nación tenemos que tomarnos un poco más en serio el tema de invertir más en la educación hacia la paz, diría yo. Hay que hacerle una vuelta a todo esto porque llevamos muchos años, 58 años como país violento. Muy bien. Sí. Que Alfonso.
No, eso necesita alguien que de verdad sepa de golpe. Ahora se lo preguntan a Frank, pero yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que la violencia por generaciones no se cambia de un día para otro. Y tal vez no siendo negativo, sí creo que tenemos que ser pacientes, porque de golpe se toma un par de generaciones en que eso cambie. Pero esa es una opinión como puede ser la de cualquiera. Yo no tengo ningún conocimiento para haberlo contestado con ninguna autoridad. Muy bien, si los estudiantes de los Andes se vuelven marranos y Catalina se vuelve marrana, ¿qué pasaría si el gobierno se vuelve marrano? Ha habido varios que con otra excepción han funcionado así. Pero, no, yo creo que, yo sí siento que las nuevas generaciones tienen una visión mucho mejor que las nuestras. Y yo sí siento que en muchos aspectos hay una serie de conciencia en los individuos que va a hacer que funcionen mejor en el futuro. Hay una serie de temas que en nuestra generación ni tocábamos y que hoy se tocan, y ya el que no los toque prácticamente sale de la comunidad. O sea que en ese sentido yo creo que el término puede ser marrano, pero yo creo que hay un sentimiento de aporte mucho más hoy que lo que había hace 30 años. Yo quiero decir algo ahí. Yo hace 2 años y por 32 años trabajé en el sector privado y vivía las funciones del gobierno casi con desprecio, debo confesar. Hoy de verdad debo confesar que la mano de marranos que hay en el gobierno es impresionante, para usar la palabra de Catalina, de gente realmente comprometida, dejando el pelo en el alambre por hacer su trabajo bien hecho, por sacar las cosas adelante, y eso es diferente hoy y es realmente impresionante lo que uno ve, y lo que uno aprende y lo que uno conoce. Y no crean que todos en el gobierno o en el Estado no son marranos, hay muchos marranos, muy buenos. Muy bien. ¿Cómo transformamos a los medios de comunicación para que no sean tan amarillistas y virus del miedo y pesimismo? Nosotros creemos que es aquí, pero la verdad esa ha sido una preocupación de todas las sociedades hace mucho tiempo. ¿Sí? Y la verdad es que la noticia es cuando hay conflicto, las cosas buenas no son noticias. ¿Sí? Y muchas veces en inglés la palabra es dissent, uno puede estar en desacuerdo y puede argumentar, pero a veces nos encanta es cuando hay conflicto y lo peor es que la culpa no es de los medios de comunicación, es nuestra también, porque a nosotros a veces son las noticias que leemos, y cuando hay una entrevista de un filántropo esa la pasamos y seguimos mirando cuál fue la pelea de uno con el otro por la dificultad de ir y hoy. En ese sentido yo creo que los medios de comunicación son así en todo el mundo. A la humanidad le gusta ver lo que es noticia, es lo distinto, lo que es conflictivo, lo que es contradictorio, y no las cosas que teóricamente fluyen como deberían ser. El otro día me fui al centro de Bogotá a comprar una revista Semana de esos que venden los chuzos del centro. Valen 500 pesos cada una. Compré 5 y puse 2.500 pesos encima del mostrador. La señorita me dice, no son 2.500, son 3.000 pesos. La señorita, 5 por 5, 25, no. Es que esta vale el doble. ¿Y por qué? Porque la pide mucho más. ¿Cuál era? La revista Semana de las buenas noticias. ¿Sí? Yo creo que hay un concepto que es el valor residual de lo bueno. Una película como Pachamos, o La vida es bella, o Cadena de favores, o La estrategia del caracol, Gran Pez, uno se las ve y se las repite. Las películas malas, las películas de morbo las ve uno una sola vez. Yo creo que hay un reto para los periodistas de reinventarse cómo hacen las cosas, y veo que fenómenos como Twitter están logrando un cambio en el periodismo. Yo mando un mensaje de Twitter, lo reciben 11.600 personas, resulta en Facebook hay 5.000, en LinkedIn hay 6.000, son 23.000 personas, ya todos somos medios de comunicación si queremos ser. Y el Twitter ya está reemplazando la chiva. Entonces yo creo que hay un cambio de paradigma que se está gestando en el tema de los medios de comunicación.
lamentablemente se nos quedaron muchas preguntas sin contestar. Vamos a pasar unas que creo que están muy buenas para el segundo panel. Vamos a tomar el atrevimiento de robar un minuto para hacer una pregunta que realmente era repetitiva, y es sí, y una respuesta muy rápida. ¿Ustedes estarían haciendo lo que están haciendo si no les pagaran? A mí no me pagan. A mí nadie me paga. Pero yo quisiera cerrar este panel y no desaprovechar, porque al fin y al cabo este es un evento donde estamos celebrando los primeros 15 años, y una de las cosas, muchos de ustedes, los que conocieron la charla, la primera charla que se dio, que se llamaba ¿Por qué creer en Colombia?, hablábamos siempre de unos paradigmas, de romper paradigmas. Y yo creo que cada una de sus intervenciones encaja perfecto con uno de esos paradigmas que buscábamos romper. La primera, claramente, el de dar papaya. ¿Se acuerdan del paradigma de no dar papaya? Siempre lo hablamos en las charlas. Creo que la universidad se atrevió a dar papaya y los resultados son impresionantes. En la segunda intervención, siempre tendemos a ver el pasto más verde al otro lado de la cerca, y eso es una cosa que tendenciosamente hemos hecho todos, y era también una de las cosas que siempre promulgamos en Yo Creo en Colombia y continuamos trabajando. En la tercera, el cuento de que el oro viejo no aprende a hablar. Yo creo que hay que darle argumentos a la gente para que empiece a dar esos pasos, ¿no? Mi mamá tiene 80 años y la semana pasada me dio su cuenta en Twitter para seguirme. Y no digo que mamá, pero le doy un aplauso. Y Catalina, el paradigma de ¿qué pasaría si? El famoso ¿qué pasaría si? Yo creo que hay muchas preguntas de eso. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos para ¿Yo te cambiar? puedo contestar eso? No, ese es No, el pero te paradigma. lo quiero Ah, decir. sí. Juan Felipe no hubiera muerto, yo no hubiera lanzado esto jamás. ¿Entienden? Ese es el mensaje. ¿Por qué tenemos que esperar a que suceda una tragedia para tomar acción? Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Un gran aplauso, por favor. Invitamos a los miembros del segundo panel a que por favor pasen aquí a las sillas calientes. Te quedan 70 minutos. Bueno, muy bien, antes de comenzar la introducción quiero pedirle a los multiplicadores de Yo Creo en Colombia que están aquí presentes que por favor se pongan de pie. Los multiplicadores. Démosle un fuerte aplauso a estas personas, miembros de Yo Creo en Colombia, que están multiplicando por el mundo este mensaje. ¿Sí? Y quisiera que los fundadores de Yo Creo en Colombia se queden de pie, los fundadores y los miembros del Consejo Directivo de Yo Creo en Colombia. Démosle un aplauso mayor a ellos, un fuerte aplauso por 15 años de trabajo. Muy bien. Bueno, arrancamos el segundo panel. Yo tuve una experiencia muy bonita. Tengo una hija de 7 años y hace un año estábamos en una librería en la 85 y había un señor comprando un libro y le digo: oye Sofi, tú sabes que ese señor que está ahí es muy importante para el país. Entonces ella, como son los niños, en voz muy baja,
¿Por qué, papá? Yo le dije, no sé, pregúntale. Y se acercó y le preguntó al señor Reynolds, ¿usted qué se inventó? Es un pionero en el mundo del diseño y construcción del primer marcapasos en Bogotá en el año 58. En la actualidad se desarrollan estudios para el diseño de un nanomarcapasos, en el que interviene el doctor Jorge León Galindo y un grupo multidisciplinario de especialistas. El doctor Reynolds ha recibido numerosos reconocimientos de la comunidad nacional e internacional. Le fue otorgado el doctorado honoris causa de la Fundación Universitaria San Martín en octubre de 2003. Es miembro de 42 sociedades científicas en Colombia y en el exterior, en algunas de ellas como miembro honorario. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York desde 1989, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales también desde el 89, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina desde el año 2004 y es miembro fundador de varias sociedades científicas. Doctor Reynolds, bienvenido, el auditorio suyo. Quiero felicitar a Pedro por este trabajo continuo, persistente que ha tenido para llegar a este cumpleaños. Y tienes que seguir así. Verdaderamente oír cosas positivas del país no sucede cada rato. Oye uno, tal vez 3 por 1, es lo que oye de cosas negativas del país. Cuando ya tiene uno unos cuantos años, entonces piensa por qué Colombia es un país muy diferente, inclusive a nuestros vecinos en Latinoamérica. Un país que tal vez la Segunda Guerra Mundial fue de gran importancia, porque ahí Colombia vio que tenía una serie de necesidades de crear una industria, de crear una sociedad diferente, con una posguerra bastante complicada, en que no se podía desarrollar porque había prohibición de importaciones de toda clase y una industria que no podía ponerse a la par con el mundo. Pero durante la guerra sucedieron cosas muy curiosas. No había llantas. Entonces, ¿cómo había taxis? ¿Cómo había carros? Claro, un número muy pequeño comparado a lo que hay hoy día. Pues comenzaron con los neumáticos que ya estaban destrozados a rellenar con pasto las llantas. Y entonces los carros no necesitaban neumáticos. Cuando el hueco era muy grande, otra llanta más dañada se le cortaba un pedazo y con tornillos se tapaba el hueco. Una industria comenzando la parte textil, en que había que hacer partes para las máquinas y imposible importarlas, entre otras porque el mundo estaba en el comienzo de la posguerra y entonces no había materiales
no había maneras fáciles de importar, entonces había que remendar los carros, las máquinas en la industria, y esto creó todo un nuevo reto a la falta de recursos. Colombia ha sido un país que ahí se comenzó a superar. Muy de espaldas a una serie de cosas como la ciencia y la tecnología. Hablar de ciencia y tecnología, ¿para qué hablamos de eso? Para unos loquitos apoyarlos para que no salgan con nada. Mucho mejor importemos las cosas. Colombia cuenta hoy con un grupo muy grande de científicos, desgraciadamente no están en nuestro país. Científicos que los conocen en todo el mundo por sus diferentes desarrollos y que en Colombia nadie tiene ni idea de que existen. Un país que no tiene ciencia y tecnología propia es un país que no puede salir del subdesarrollo. Así es que yo creo que vale la pena que en algún momento se hable de ciencia y tecnología, seriamente, porque hay lo principal que son el ser humano y el colombiano, que se destacan en el mundo y que nosotros lo ignoramos totalmente. No es fácil crear verdaderamente centros de investigación y demás, pero yo estoy seguro que si se hace un buen trabajo se encuentra apoyo externo para poder realizar los sueños de la juventud, de esta juventud que está llenos de ideas que desgraciadamente no pueden llevarla a un feliz término. Así es que esto es tal vez una de las cosas importantes para tener un Colombia verdaderamente grande. Yo me aparté totalmente de lo que iba a presentar. Hablar de estos puntos son mucho más importantes. Nuestro país tiene una serie de condiciones increíbles. Está poblado más o menos la mitad del territorio colombiano. Tenemos gran cantidad de tierra para explotar, para cultivar. Eso de que esos son tierras malas, eso ya pasó a la historia. Son tierras diferentes que con tecnología se pueden volver tierras productivas. Así es que el futuro del mundo no va a ser nada fácil. Cuando estamos pensando que para el año 2035 será más o menos la población del mundo de 10.000 millones de habitantes, en la cual va a haber problemas muy serios. Estaremos en el momento en que el agua comenzará a escasear verdaderamente, que la comida comenzará a faltar y que estos dos elementos esenciales para la vida, Colombia los puede suplir. Así es que me parece que hoy día hay que pensar en cómo vamos a llegar a unas condiciones verdaderamente productivas, no solamente para nosotros, sino para el mundo. También la tecnología ya nos está llevando a un punto en que la vida va a ser muchísimo más larga. Probablemente el Alzheimer, el Parkinson,
muchas de las enfermedades hoy día graves en las personas mayores serán posibles de curar o que no existan. Entonces vamos a tener una población que va a ser de 100 años, con personas totalmente hábiles para trabajar. ¿Quién va a pagar las pensiones? Eso hay que comenzar a ver desde ahora. Problemas gigantescos. Hoy día, a los 45 años, nadie le da empleo a una persona. Ahí estaríamos en menos de la mitad de vida todavía útiles, en que esas personas de 100 años, sin esas enfermedades, pues son personas totalmente productivas. Así es que todo esto tenemos que principiar a pensar qué se va a hacer. Y la juventud principalmente, porque ustedes, los jóvenes, son los que van a manejar el país, los que van a dirigir todas estas nuevas políticas que hay que principiar a pensar. Así es que en este momento hay que prepararse. Creo que Colombia, a pesar de todo, tiene unas buenas universidades en que están produciendo colombianos que son aceptados en el mundo entero. Hacer profesionales no es algo que Colombia debe producir para exportar, sino para retenerlos, para poder crear un Colombia diferente. Es de gran importancia comenzar a crear posiciones de tecnología, posiciones de desarrollo industrial, económico, de diferentes campos, y que esto también las universidades tienen que ser las que inculcan en sus graduandos estas condiciones. Doctores se necesitan, gran cantidad de doctores, pero esos doctores que los preparamos afuera con grandes costos, hay que crearles una situación propicia para que puedan trabajar en nuestro país, para que puedan desarrollar esos conocimientos. Colombia necesita de esa juventud que está pensando totalmente diferente a nosotros los viejitos. Así es que yo veo un porvenir muy grande de nuestro país si llega a haber una buena conducción, unas buenas condiciones de que todos esos cerebros que están fuera del país puedan trabajar y de esta manera hacer un país verdaderamente importante. A la juventud que sueñe, y que esos sueños tienen un costo para volverlos realidad, pero hay que sacrificar muchísimo tiempo, posibilidades de plata ligera para hacer de Colombia un país como se merece. Muchas gracias. Bueno, en ese desafío de pasar del país de lo que pasa es que al que pasaría así, del país de las excusas al país de las posibilidades. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si un joven entendiendo que Colombia tiene 204 años de historia y 158 años de guerra, que solo hemos tenido 46 años de paz en nuestra historia? ¿Se imaginan si un joven se fuera como parte de su universidad, se fuera 6 meses a aprenderle metodologías de paz a Tamera, Portugal, una ecuatoriana que trabaja principios y sistemas de paz?
Y si en un mundo que ya no tiene claro cómo va a alimentar sus generaciones venideras, si ese joven invirtiera 6 meses con Hernando Niño, un campesino colombiano que ha montado 546 granjas autosostenibles. Y se imaginan si ese joven, entendiendo que estamos destrozando la tierra, lo que llaman la Pachamama, que ese joven invirtiera 6 meses con los Huivas en la Sierra Nevada de Santa Marta, aprendiéndoles a valorar esa tierra. Y que ese joven, entendiendo que hay un reto en cómo estamos formando los niños, invirtiera 6 meses en un colegio con el sistema Reggio Emilia, que dice que es el mejor sistema de preescolar en el mundo, aprendiendo metodologías novedosas de preescolar. Pues ese joven se atrevió a hacerlo y se atrevió a crear su propia educación con 72 meses, 12 semestres en lugares diferentes. Hoy día ese joven maneja una organización que se llama coordina una organización que se llama Origen Circular, que trabaja metodologías de paz, y ese joven es Felipe Medina, mi hijo.